Hola a todos, soy Mariana Perales, directora de Hagámoslo Bien. Gracias por acompañarnos en esta tarde. El día de hoy celebramos el 8º aniversario de nuestra asociación, Hagámoslo Bien. Tenemos ya 8 años promoviendo la cultura de la legalidad en todos los sectores de la sociedad. Para celebrarlo, vamos a estrenar este documental que titulamos No Mafia, una historia que renueva la esperanza de que cambiar nuestra sociedad sí es posible. Esta tarde vamos a conocer el caso de Palermo, Italia, una ciudad que luchó contra la mafia para cambiar su destino. Después de ver este documental, les invitamos a que nos acompañen a un conversatorio para reflexionar sobre las lecciones que nos deja el caso de Palermo. Este conversatorio estará compuesto por César Montemayor, presidente del Consejo Hagámoslo Bien, y de nuestros consejeros Daniela Fernández y David Noel Ramírez. Después, Marta Herrera, también consejera de la asociación, nos dará un mensaje de qué podemos seguir haciendo después de ver este documental. Muchas gracias y que lo disfruten. Buonasera direttore, sono scene da Apocalisse. A 2 mesi dalla strage di Capaci, dalla morte del giudice Falcone, della moglie e dei 3 agenti di scorta, la mafia torna a colpire. Questa volta nel mirino è finito il procuratore aggiunto Paolo Borsellino. Le scene che ci si presentano davanti sono apocalittiche. Un palazzo di 11 piani è stato diverso dalle... 500 kilograms of explosive underneath the highway. After this bombing, when I was abroad, I always feared to see the TV program for knowing something worse happening. Sono Paolo che un mese dopo parlò a casa professa, che fece un grido enorme per essere aiutato, per essere coinvolto. Non bastò. Veramente quel ricordo in realtà è rimasto dentro di me come è rimasto in altre persone. Io quella sera uscendo da quella biblioteca ho deciso che non potevo più restare indifferente. Dovevo impegnarmi a sostenere i magistrati, ma non solo i magistrati, tutti coloro che contrastano la logica mafiosa. En 1992, los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino son asesinados. Palermo, ciudad en la isla italiana de Sicilia, estaba perdiendo la guerra contra uno de sus enemigos más poderosos, la mafia. ¿Con qué derecho asesina la mafia? ¿Cómo llega Palermo a convertirse en una ciudad violenta, con ciudadanos aterrorizados y en silencio? ¿Cómo logra la mafia tener tanto poder? ¿Quiénes fueron sus cómplices? El sonido estruendoso de aquellas bombas es el resultado de décadas de preparación. La mafia se había instalado en la sociedad palermitana muchos años atrás, en silencio y lentamente. El vecino, el médico y el gobernante dejaron que la mafia se convirtiera en una forma de vida. La mafia se ganó el poder sobre la ciudad a pulso, instalándose como un virus en la identidad de las personas. Perché ci sono diversi modelli di mafia che vengono raccontati nella storia sia dell'Italia, ma penso anche in questa terra che è la Sicilia. E purtroppo è un enorme cancro, un'enorme malattia che continua ancora, dal mio punto di vista, ad esistere in Sicilia. Desde años atrás, la mafia siempre ha buscado dinero y poder por encima de cualquier cosa, prefiriendo el dinero fácil, la influencia sobre el mérito y el miedo y la intimidación como estrategia predilecta. Comenzó como un grupo de personas que pedía dinero a los campesinos a cambio de no destruir sus cultivos. Como la práctica tuvo éxito, se extendió a todo tipo de comercio. La cuota se empezó a conocer como el piso. Así pasaron 100 años, hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra finaliza, hay una migración masiva hacia Palermo. La reconstrucción de la ciudad garantizaba trabajo y dinero.
Como todos querían ser dueños absolutos de los territorios, surgieron guerras sangrientas entre los diferentes bandos, las familias. Entre más dinero y más poder, más muertes. Debido a los asesinatos y matanzas diarias, la mafia decidió fundar La Cúpula en 1957. Era una comisión que solucionaba controversias de territorio, daba luz verde para atentados y se aseguraba del cumplimiento de un código de honor entre los criminales. Fue cuando la mafia se profesionalizó y se consolidó en una especie de empresa. Su nombre, La Cosa Nostra, la Cosa Nuestra. ¿Qué tan poderosa era la organizzazione? Il problema da risolvere è diventato un punto di riferimento della gente e la gente, temendo la mafia, ha sempre avuto un atteggiamento di riverenza nei confronti della mafia, sostituendola quasi allo Stato. E lì la mafia ha imparato a fare da padrone, è diventata il padrone delle nostre terre, è diventata il padrone della gente, della vita della gente. E quindi è come un circolo vizioso in cui sempre di più la gente si è ritrovata sottomessa ai meccanismi legati alla mafia. No sorprende entonces que el alcalde de Palermo en los 60s, Salvo Lima, fuera un títere que salvaguardaba los intereses de la mafia. This man signed more than 4,000 permissions of construction, were on the name of just 4 or 5. And all these constructors were strongmen for that mafia family to stand. La città cambiò volto sotto il profilo architettonico, fu massacrata completamente. Questo con la complicità chiaramente dello Stato italiano, della regione siciliana, senza, come dire, dubbio questo. Los ciudadanos estaban entre la espada y la pared. O estaban del lado de los mafiosos, o ponían en riesgo su vida. El arma más poderosa de la mafia no eran las escopetas, era el miedo. Conseguir trabajo, poner un negocio o resolver una riña entre vecinos, todo tenía que ver con la mafia. Aquellos que se convertirían en el peor enemigo parecían en ese momento el único aliado. People who hope to get their kids jobs or get them into university, or even during the height of the anti-mafia movement, there were discussions among folks how they should relate to the mafiosi who lives in the same building that they do, whether they should say hello to them in the morning. Un día de abril de 1963, 6 militares y un policía murieron tratando de desactivar un coche bomba. Las guerras de la mafia y sus muertes habitualmente sucedían entre familias, pero esta vez habían rebasado los límites. El Estado comenzó a responder. Se arrestaron a casi 2,000 mafiosos, aunque de poca monta. El problema era que el gobierno no se convencía que detrás de esos delincuentes había una organización que no se detendría por unos cuantos en prisión. Processi venivano fatti singolarmente a ciascun mafioso, quindi il processo naturalmente terminava più delle volte con un'assoluzione, perché non essendoci una conoscenza di un'organizzazione dietro. Estos esfuerzos del Estado despertaron a gran parte de la población. Ya era claro quién era el enemigo. Esto marca el nacimiento de un héroe, la comunidad antimafia. ¿Puede Palermo ser diferente a como ha sido siempre? ¿Es posible imaginarse una ciudad libre de mafia? Esta idea, esta semilla que nace en un terreno árido, empieza a crecer. Mientras tanto, los mafiosos no daban tregua. Se dedicaban al tráfico internacional de heroína y aquellas monedas que recolectaban de los campesinos y comerciantes se convertían en millones de dólares. Chemists went to Sicily and helped mafiosi set up refining labs for refining heroin. In effect, that war that began in the late 70s and went through into the 80s and 90s was a matter of the mafia groups outside of Palermo trying to get a piece of the action. And it was a bloody war. And so not only magistrates and police officers, but also some political leaders were assassinated. And that had an effect on people's attitudes in Palermo. Esta época fue conocida como La Matanza y tuvo lugar a principios de los 80.
Hubo más de 1,000 muertes en 2 años. Se encontraban casi 5 cadáveres por día, con disparos en la cabeza, estrangulados, quemados, descuartizados o con los cuerpos disueltos en ácido. La mafia nombró de viva voz a las personas que querían ver muertas porque luchaban para eliminar la Cosa Nostra incansablemente. Incontables funcionarios honestos y activistas no tardaron en aparecer asesinados en las calles. Los primeros valientes de la lucha antimafia estaban en peligro. In 1982, the government sent down a general of the Carabinieri, his name was Dalla Chiesa, Carlo Alberto Dalla Chiesa, and he was made a kind of super prefect with the mission to fight against organized crime. He and his wife were shot dead while they were driving from the prefecture to their home for a midday meal. That generated, it was like a shock to the people of Palermo, but also to the people of the entire country, because Dalla Chiesa was a genuine hero. Tutto questo comporta che cosa? Un movimento antimafia che socialmente prima era soltanto delle classi subalterne, dei deboli, i braccianti, i contadini, gli operai. Da quella fase diventa invece un movimento più trasversale, coinvolge gran parte della società, cosiddetta ben pensante, quindi anche certi della borghesia e così via, che capiscono il pericolo anche. ¿Moría realmente la esperanza? La comunidad antimafia no estaba dispuesta a permitirlo. Su lucha era la opción de los que no querían quedarse en silencio y que no podían resignarse a vivir con miedo. La semilla empezaba a germinar. Una de las primeras victorias de la comunidad antimafia fue la elección del alcalde Leoluca Orlando, una de esas personas amenazadas por la Cosa Nostra. Por primera vez en décadas, el gobierno estaba del lado de los ciudadanos y no de la mafia. During the 1980s, after the assassination of Dalla Chiesa, Orlando becomes the mayor of Palermo, and the little period in there, in the early to mid 1980s, is referred to by many as the Palermo Primavera, the Palermo Spring. Orlando is able in that moment to create a kind of reform administration in Palermo. So what it is was very good because he didn't support the mafia, he just supported the people fighting against the mafia. So it's very much what he did. But I like to give more importance, I like to highlight the role of the everyday Yemeni people, because these are the brave that choose to get mafia every day. Durante esa mencionada primavera de Palermo, los palermitanos empezaron a retomar el control de la ciudad. No solo eran ideas, eran acciones en la calle apoyadas con la fuerza pública. Expresiones contundentes de un cambio de rumbo. Conciertos, visitas de policías y funcionarios a las escuelas, restauración de parques y monumentos. Pequeñas señales de que había otro Palermo. Palermo, la verdadera, que había estado secuestrada por siglos. Con le iniziative del comune, del sindaco, fu possibile per noi giovani uscire la sera e la notte, camminare per le città di Palermo senza alcun problema, vivendola in maniera entusiastica veramente. Quindi fu un bellissimo periodo di speranza e di rinascita. Uno de los símbolos más importantes de esa reapropiación fue la remodelación del Teatro Massimo, que tenía 23 años clausurado. Pese a que se habían destinado millones de dólares para su remodelación, estos recursos fueron robados sistemáticamente por la mafia. El Teatro Massimo ejemplificaba el control de la Cosa Nostra sobre Palermo. El inicio de su reconstrucción fue la señal tangible de que Palermo renacía. También se revisaron los contratos del Estado con empresas de origen mafioso. Además, jóvenes de escuelas primarias y secundarias adoptaron un monumento deteriorado y lo restauraron, enviando un poderoso mensaje. La ciudad es un derecho y un compromiso de la sociedad civil. This made a difference. People, they began sponsoring tourist buses that come from all over Italy to see these abandoned and reconditioned monuments.
And it made a difference also to the parents of the kids. So this was an important element in their effort to create what you call a culture of lawfulness. La cultura de la legalidad es el antídoto contra la mafia. Si el estilo de la mafia es la extorsión, la intimidación y la trampa, la de la legalidad es la del respeto, la libertad y la justicia. Es una forma de ser, es la valentía de hacer las cosas bien, aunque nadie más lo haga. La cultura della legalità io la definisco come vita, come essenziale, come acqua. Oggi è questo, deve essere un'acqua che deve arrivare ovunque. La cultura deve essere bevuta da tutti. La cultura della legalità significa assicurare diritti essenziali come quello, lo dicevo poco fa, al lavoro, come quello alla casa, come quello all'istruzione, come quello alla sanità, perché là dove mancano questi diritti c'è l'humus, il terreno fertile dove attecchisce la criminalità organizzata, dove si sviluppano fenomeni criminali. Con ese fundamento, hubo comerciantes que comenzaron a negarse a pagar el piso. La gente organizaba cada vez más actividades en los espacios públicos y se empezaba a hablar de la mafia como una organización delictiva. Para contrarrestar esto, las familias mafiosas creaban huelgas con supuestos trabajadores que gritaban y cantaban: "La mafia da trabajo. Larga vida a la mafia". La guerra ya no era entre bandos criminales, sino entre la mafia y la gente che si opponía. Viene il momento del riscatto sicuramente, dato da una presenza della mafia che veniva sentita in maniera ancora più forse dirompente o che più evidente, tanto per cui appunto l'esigenza di un cambiamento venne dal basso e che trovò voce, diciamo, in questa stagione politica. Una gran conquista llegó con la conformación de un comité antimafia, un grupo de jueces especializados liderados por Rocco Canici y apoyados en gran medida por dos nombres que ya se conocen: Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. By creating a pool, Rocco Canici, who had this great revolutionary idea, made possible that, first of all, of course, they can compare by sharing, so they shared information, and they could compare to understand more behind the organization, of the bigger frame, and also because if one of them got killed, the others could continue the investigation in this place. By that time, Falcone and Borsellino and Canici and other members of the anti-mafia pool among magistrates in Palermo are actively engaged in investigating the mafia. And by 1985, they bring to trial originally 400 and some capo mafiosi. Eventually, they ended up convicting 350 or so. And there's a long story about that trial. It's called the Maxi trial, the Maxi Processo in Palermo. La mafia ya no era un tabú, algo de lo que se hablaba por debajo de la mesa. Finalmente se percibió como una organización criminal. Se pudo culpar por igual a los autores intelectuales y a los autores materiales, y comenzó una persecución de los grandes jefes. Los palermitanos se sintieron protegidos por el gobierno y adquirieron una conciencia cívica cada vez más grande. El camino estaba trazado y parecía que no había más que persistir. Pero cuando la guerra parecía ganada, la primavera de Palermo pasó de súbito a un invierno. La mafia estaba metida más de lo imaginable en las entrañas de la sociedad y la política. El comité antimafia fue disuelto por políticos de alto nivel que estaban relacionados con la Cosa Nostra. Falcone fue enviado a Roma para trabajar en el Ministerio de Justicia, aunque seguía empeñado en su labor antimafia junto con Borsellino. La Cosa Nostra de nuevo ganó poder sobre Palermo y tenía solo una cosa en la cabeza: venganza. Llegamos a 1992. Questa città, questo potere lo odia! To give you an idea, Falcone and Francesca Morvillo, his wife, they decided not to have kids because they didn't want to, make orphans
of them because they knew they could die for what they were doing. Las muertes de Falcone y Borsellino fueron un símbolo. La Cosa Nostra, al matar a los mayores exponentes antimafia, enviaba el mensaje de que seguía siendo poderosa y fuerte, y que Palermo aún era suya. Eso incluía a su población. Los palermitanos, años antes, habían reclamado su derecho a ser libres, pero al ver morir a hombres justos, los sentimientos de miedo e impotencia regresaron. ¿Será que después de tanto esfuerzo habían vuelto al punto de inicio? La morte di Paolo è stata devastante perché sembrò la fine di tutto, la fine di un grande percorso. Los palermitanos se mantuvieron en silencio solo un momento. Lo utilizaron para tomar fuerzas y salir a la calle a gritar por justicia y libertad. The greatest thing about Falcone and Borsellino, the reason why to me they are heroes, is because they did something that everybody can do. Be coherent with their decisions, with their choices. They wanted to be anti-mafia judges and they were coherent with this decision. The first anniversary of the death of Giovanni Falcone, some guys, they sneaked inside this property, inside the gate of this property, and they painted the words "No Mafia" in blue over the white wall of that building. Because they wanted to honor Falcone, to remember Falcone, where, not just at the monument of the two obelisks that the state put there, they wanted to do something more. They wanted to do an action. They wanted that everybody would see that from the highway, the two words, "No Mafia," would welcome people that arrived from the airport or greeted people from the airport. The message they wanted to give was strong. They were saying, we are a no mafia city. Se voglio combattere invece un sistema di potere mafioso che perverte l'identità di un popolo, la polizia non basta. Occorre il carro siciliano a due ruote. Una ruota è la ruota della legalità, fatta di poliziotti, di fiscali, di prigioni, di leggi. L'altra è la ruota della cultura, fatta di padres de famiglia, fatta de maestros, fatta degli obispos, fatta di società civile. Le due rute devono andare alla stessa via. Para poder mover el carrito siciliano se necesitaba la fuerza conjunta del gobierno y la sociedad. Si solo uno se mueve, la carreta se cae. Si solo uno avanza, la carreta da vueltas sobre sí misma. Los ciudadanos libraban batallas diarias que les exigían grandes compromisos. Primero, y lo más importante, no olvidar. La memoria se mantenía viva con monumentos, museos, celebraciones y ceremonias alrededor de los verdaderos héroes que fueron coherentes con sus ideales, reconociendo el honor de las víctimas de la guerra y teniendo claro quién era el enemigo. Lo segundo, decir no y apoyar la legalidad al negarse al pago del piso, consumir en establecimientos libres de cuotas, empezar a confiar y colaborar con las instituciones para denunciar y mejorar los espacios públicos. Y por último, unirse, organizarse y actuar para que el cambio no se detuviera y llegara cada vez a más personas. El Estado, por su parte, confiscó los bienes de la mafia y los utilizó en beneficio de la comunidad. Siguió con los programas de cultura de la legalidad en las escuelas, buscó desligarse de la mafia dentro de sus mismas entidades y promovió actividades en parques, teatros, plazas, en la calle misma. Palermo estaba preparando una nueva generación de ciudadanos con una mentalidad libre de mafia, que había nacido y crecido con una cultura de la legalidad y para los cuales esta era natural y propia a su identidad palermitana.
here's where the two wheels of the cart come together. So they need to strengthen the state, but also they needed to make people conscious that they could change the system, that there was a possibility. It wasn't determined that they had to have a mafia. It's true the mafia was here since 1800s, a long time, to now, to the end of the 20th century. But it's not inevitable. Pero los palermitanos tienen que ser más enérgicos para no volver a vivir el terror del pasado. Saben que al difundir la importancia de la cultura de la legalidad, están salvaguardando el lugar en donde pueden ser felices. Per arrestare un mafioso assassino bastano 3 minuti. Per convincere il figlio del mafioso assassino che il padre ha sbagliato, 3 minuti non bastano. Ma se io non convinco il figlio del mafioso assassino che il padre ha sbagliato, avrò un secondo mafioso assassino. Prima il padre e poi il figlio. Cuando las nuevas generaciones conocen la historia de la comunidad antimafia, valoran aún más el antes y el después de Palermo. En 1992, la tasa de homicidios de Sicilia era de 8.3 por cada 100.000 habitantes. En el 2018, esa tasa llegó a 0.7. Y por supuesto, también es importante saber lo que se vive en el presente para entender por qué la lucha contra la Cosa Nostra no ha terminado. El grupo Agenda Roja ha tomado esa responsabilidad. Le vostre fanno una ricerca che va dal giornalismo alla scrittura a rendicontare tutto ciò che avviene all'interno dei tribunali, perché la cosa più importante che occorre fare è informazione. Noi siamo qui anche per questo, per dare un'informazione libera, un'informazione facile anche da capire, proprio aperta a tutti, con un linguaggio semplice, che possa capire l'imprenditore, che possa capire l'insegnante, che possa capire però anche il bambino o l'artigiano. Non ci deve essere un filtro, perché debe ser fruible a tutti, è per questo che siamo qua. Contar con esta información es importante porque permite tomar acciones concretas. Scorta Cívica es una asociación que nace cuando se publica en un diario que un magistrado estaba en peligro de ser asesinado. A partir de ese entonces, se han planteado demostrar cercanía a quienes ponen su vida en riesgo por oponerse a la mafia. Ad esempio abbiamo voluto coinvolgere dei VIP, dei personaggi sia televisivi che dei cantanti. Sì, facciamo spesso un termine. Facciamo un rumore. Abbiamo chiesto, striscia la notizia, fica il rappicone pure che il nostro praticamente impegno fosse conosciuto a livello nazionale. Non volevamo, come ha detto Ben Hernando, rompere il silenzio. Dar a conocer que la lucha sigue le da esperanza a muchas personas que todavía son extorsionadas por la mafia. Actualmente, alrededor de 160.000 empresarios pagan el piso puntualmente. El resultado del miedo y el silencio es de 9.000 millones de euros anuales. Ese dinero es el que se invierte en narcotráfico, mercado negro, pago a políticos y trata de blancas. Por eso nace en el 2004 la Fundación Adiopizzo, la cual da apoyo a los dueños de negocios que se niegan a pagar por trabajar. Su lema, un pueblo entero que paga piso, es un pueblo sin dignidad. Titolare di un pub qui in città, ad un certo punto fu avvicinato da una serie di mafiosi. Lui provò a resistere per un po' di tempo, poi decise di non andare più al locale, di tenerlo chiuso. Nel frattempo riusciamo a convincerlo a denunciare, denuncia molte persone, tra cui il reggente del mandamento, e ad un certo punto in piena notte gli bruciano il locale. Io ricevo una chiamata di notte da lui, erano le 4 credo di notte. Lui mi chiama e mi informa che il locale era stato distrutto. Lì mi sono sentito piccolo. Y como una medida de apoyo a estos comerciantes que se niegan a pagar el piso, nace la filial Adiopizzo Travel, turismo ético para aquellos que quieren conocer Palermo sin dejar su dinero en manos de la mafia. Es decir, los lugares que se recomiendan a los turistas
para que compren productos, soliciten un servicio o hagan una visita. Tienen la garantía de ser libres del pago de cuotas. We are convinced that we need to change something, and ethical tourism is, in our opinion, the best way you can spread all over the world what is happening here, and also to give people the chance. We realize people want to come here and be able not to give their money to the mafia. So anytime, each and every single time an entrepreneur decides to say no to the protection money, is always a brave and tough decision to take. Y sí, ha habido pequeños triunfos que van sumando al objetivo de hacer desaparecer la extorsión a los comercios. En el 2008, se abrió el primer supermercado libre de piso en Palermo. En dicho supermercado se pueden encontrar los productos Libera Terra, que tienen la particolaridad de ser producidos en territorios confiscados a la mafia. Allora lancia quest'idea folle e allo stesso tempo geniale di dare l'opportunità a cooperative sociali, quindi che si occupano di soggetti svantaggiati, la possibilità di coltivare questi terreni e ottenere da questa attività il loro sostentamento, la loro autonomia. Idea forte che inizia all'inizio degli anni 2000 esattamente in questo territorio. A eso, hay que sumarle que persisten los programas de cultura de la legalidad en las escuelas, con visitas de testigos de la lucha contra la mafia. Para reforzar esos programas, hay asociaciones como el Laboratorio de Legalidad, que busca que las nuevas generaciones tomen conciencia de la importancia de tener en cuenta la cultura de la legalidad en sus elecciones diarias. Il Laboratorio della Legalità, gestito da Maria Elena, che anche lei praticamente svolge il ruolo dell'insegnante, è fondamentale perché aiuta le nuove generazioni, i nuovi ragazzi, i giovani a conoscere queste cose, vanno conosciute perché ci sono state, non si possono nascondere, e farsi una propria idea in modo che magari più ragazzi possibili possano stare lontani dalla mafia. También se sigue tratando de recuperar barrios marginados con conciertos, conferencias, presentaciones de libros y espacios de desarrollo para jóvenes, como laboratorios creativos o incluso estancias para hacer sus tareas después de la escuela. Uno de estos espacios es la Casa de Paolo, fundada por la familia de Paolo Borsellino. Quindi il lavoro che facciamo qui dentro è proprio quello. Noi qui dentro non facciamo lezioni di legalità, qui dentro gliela facciamo vivere come la normalità. Rita Atria disse che prima di sconfiggere la mafia, va sconfitta la mafia che sta dentro noi stessi, dentro la cultura che noi portiamo noi palermitani, che portiamo noi siciliani. La cultura nel nostro agire è comune, in quello che sembrano le piccole cose, nel rivolgersi ad avere un favore a qualcuno, una raccomandazione a qualcun altro. La mafia sta nelle piccole cose, dobbiamo sconfiggere quella mafia. Se riusciamo a sconfiggere la mafia dentro di noi, allora potremo sconfiggere realmente la mafia che ci circonda. Muchos somos mafiosos. Aunque no seamos parte de un grupo criminal, llevemos un arma o robemos millones. Cada vez que el dinero y el poder se ponen por encima de las personas y el bienestar común, ahí gana la mafia. La lucha primeramente es interna. Un capo no necesariamente tiene armas, asesina en la calle o vende droga. Es también aquel que da sobornos, que evade impuestos, que consume piratería, que compra en comercios que pagan el piso, porque se hace parte de esa red de ilegalidad necesaria para que crezcan las redes criminales. Conoscete la Palermo sporca di sangue, conoscete i morti per strada, conoscete le esplosioni, perché purtroppo ci hanno reso famosi, ma non è più così Palermo. Per fortuna non si muore più per strada, per fortuna non ci sono più stragi. Questo però non significa che la mafia sia stata sconfitta, anzi significa semplicemente che la mafia ha salito un altro gradino, è diventata ancora più potente di prima perché è riuscita a entrare nella testa delle persone finendo col mimetizzarsi, finendo col farci credere che è tutto normale, tutto va bene. Está detrás de diferentes aspectos de nuestra economía, los contratos, las infraestructuras. Hay como detrás de actividades legales, aparentemente legales,
muchas veces hay una mafia que quiere sacar dinero. Riesco a sentirmi pienamente ottimista, penso che sia una lunghissima battaglia, penso che ci sia un risveglio enorme nella società. Ho paura che questo momento di nuovo vada a dormire, perché appunto la storia è un cerchio e come è accaduto potrebbe ripetersi. Aunque la mafia nunca está completamente derrotada, el Palermo de hoy no es el mismo que antes se rendía ante la Cosa Nostra. 200 años de control mafioso no fueron suficientes para que la sociedad olvidara cómo se siente ser libre. Aunque la lucha es difícil, vale la pena. La prueba, en el 2018, Palermo fue considerada capital europea de la cultura como antítesis del miedo, como afirmación de la vida sobre la muerte. La ceremonia de designación no pudo haber tenido lugar en otra parte que no fuera el Teatro Massimo. La historia de Palermo es única, pero no es irrepetible. Lo que sucedió en Palermo también sucede en nuestras ciudades. I don't see why it can't be replicated, but it will take time. So in a country where people don't trust the police so much, it will be much harder. And if you don't have the leadership, much harder. And if the population doesn't want to do anything, much harder. La lucha contra la mafia en todas sus expresiones se debe mantener constante. No se puede bajar la guardia, no porque no pueda ser derrotada, sino porque esta es como un virus que espera cualquier momento de vulnerabilidad para atacar. Pero el vivir una cultura de la legalidad nos protege y los resultados pueden verse aquí y ahora. Desde salir a caminar por las noches sin miedo, hasta confiar en denunciar un crimen ante las autoridades. Io sono nata nel 1980, ho abitato in periferia e certo nel 1980 venire qui era praticamente impossibile. Mia mamma e mio padre non mi ci portavano di certo. Quando ero un bambino di mafia non si parlava. La parola mafia non veniva neanche pronunziata e le persone vivevano tenendo gli occhi chiusi, la bocca chiusa, le orecchie chiuse. Subivano questo governo della mafia che aveva la faccia del sindaco, la faccia dei magistrati, la faccia dei poliziotti, la faccia dell'arcivescovo, la faccia del parroco. Era un sistema di potere. La mafia ha bisogno di 100 persone che sparano, di 1000 persone che sparano, ma la mafia soprattutto ha bisogno di persone civili, di persone normali que no vedono, no pagan, no sienten. ¿Qué tipo de personas somos? ¿Del que se tapa los ojos, la boca y los oídos? ¿O del que valientemente reclama su derecho a ser libre? No es fácil hacer las cosas bien, pero es mucho más difícil vivir atemorizado. Mio zio Paolo ha scritto: Palermo non mi piaceva. Per questo ho imparato ad amarla, perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non piace per poterlo cambiare. Una frase così piccola e viene detta 3 volte la parola amore. È la nostra sfida, cioè dimostrare che rispettare le regole non solo è bello, ha un senso ideale, a noi ci fa stare bene, ma conviene economicamente, conviene nella serenità, nell'ottica del lungo periodo, è conveniente. C'è una brutta espressione siciliana che dice: chi nasce tu non può morire quadrato, chi nasce rotondo non può morire quadrato. Falso, chi nasce rotondo può morire quadrato. Palermo dimostra che cambiare è possibile.
Gracias por habernos acompañado en este documental. Lo acontecido en Palermo fue una inspiración muy importante para la creación de Hagámoslo Bien. Conocíamos los inicios del movimiento antimafia y queríamos saber cómo es que se había progresado tanto en Palermo. Desde SUMA, nuestro laboratorio de cultura de la legalidad, buscamos documentar los aprendizajes de Palermo y la experiencia de sus líderes y ciudadanos para compartirlos de manera masiva. Escogimos el formato de documental para contar esta historia por diversas razones. Los documentales nos muestran a las personas reales que se encuentran en el lado opuesto de temas polémicos, la complejidad y los matices de las diferentes condiciones en las que vivimos y la importancia de tener discusiones serias, honestas y abiertas. Los documentales son poderosas herramientas que nos permiten, de una manera muy cautivadora, generar conversaciones e incluso movimientos sociales. Necesitamos compartir historias reales que comprueben con hechos que la construcción de una cultura de la legalidad no solo es posible, sino además es muy efectiva para combatir la corrupción y la ilegalidad. Palermo somos todos, porque es una historia que puede suceder en cualquier lugar y en cualquier momento. Palermo es también la historia que vivimos actualmente en México y en Latinoamérica. Debemos aprenderle cómo el poder de los ciudadanos involucrados sí puede cambiar el rumbo de su destino. A continuación, Daniela Fernández, consejera de Hagámoslo Bien, nos compartirá unas reflexiones sobre cómo fue que los ciudadanos de Palermo creyeron en sí mismos, se involucraron y fomentaron su cultura de la legalidad. Gracias, César. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Pues a mí me gustaría iniciar con una opinión y luego compartiré algunas reflexiones de cómo es que creo que los ciudadanos de Palermo lograron este cambio. Yo creo que muchos ciudadanos no creen que el cambio es posible ni que está en sus manos. Creo que la mayoría de los ciudadanos cree, o al menos se comporta, como si el gobierno fuera el único que navega el barco y que es además el único que puede generar los cambios que todos queremos en nuestra sociedad. Y es por eso que tras cada elección siempre hay un aire de esperanza de cambio por el nuevo gobernante o capitán de ese barco. Y el ciudadano pareciera que se achica o se deslinda de la responsabilidad, como si no tuviera ningún poder de generar un cambio. Claro, el gobernante es un actor muy importante, pero no es el único. Y bueno, siendo muy honesta, antes de conocer a detalle esta historia de Palermo, yo pensaba igual. Yo no creía que era posible como una ciudadana más hacer una diferencia en el rumbo que lleva nuestra ciudad. De hecho, justo por eso es que cuando se nos presentó la oportunidad de visitar a Palermo y de entrevistar a los héroes de este cambio, yo no dudé ni un minuto porque yo sentía que necesitaba llenarme de esperanza y ver de primera mano un caso real de que esta estrategia de cambiar la cultura bajo la bandera de hacer las cosas bien y de una cultura de la legalidad verdaderamente funcionaba. Creo que en nuestro país la esperanza es un recurso que debemos renovar todos los días, sobre todo ahora en las mañanas. Es muy fácil que para antes del mediodía ya nos sintamos frustrados, indignados o impotentes. Entonces, yo personalmente, la verdad, buscaba llenarme de razones para seguir trabajando por la ciudad y por el país que amo, pero que tienen tantas cosas que no me gustan. Creo que puedo hablar por todo el equipo de Hagámoslo Bien, que estos objetivos se cumplieron y que ahora queremos contagiar a todos de esa esperanza y ese conocimiento, pues claramente, como mencionó César, la mafia no es muy distinta a la corrupción que vivimos en Latinoamérica y en nuestro país. Y con este documental podemos comprobar que el cambio sí es posible. Ahora, que si le hubiéramos preguntado a un ciudadano de Palermo en 1992 si se imaginaba que su ciudad se pudiera convertir en la capital europea de la cultura, estoy segura que la respuesta habría sido que no. Yo no creo que creían que el cambio era posible. De hecho, la mayoría de la gente en Palermo se había rendido ante la mafia por miedo y se convivía con una normalidad y con una reverencia hacia la mafia, tal como sucede en Latinoamérica y con la ilegalidad y el narco. Sin embargo, hubo 5 elementos claves y estratégicos por lo que lograron este cambio y me gustaría resaltar. Primero, se logró definir un enemigo en común, un enemigo que más que la mafia era la pasividad, la comodidad de romper las leyes porque te conviene, la preferencia por el dinero fácil. Vieron a la mafia no como una organización, sino como una forma de vivir.
Entonces, esa definición diferente del enemigo logró que todos los ciudadanos fueran responsables, pues todos contribuían a la mafia y no era algo ajeno. Segundo, se plantearon que lo opuesto a la mafia es la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho. Entonces tenían una visión clara de la ciudad que querían ser y una estrategia. Tercero, cada suceso en contra de esa visión de ciudad que evidentemente cruzaban una línea y provocaban un sentimiento de injusticia e indignación en los ciudadanos, se llevaron a la acción y fueron motor de un movimiento sumamente vocal y valiente. Así que eso es algo que creo que debemos reflexionar. ¿Cuáles son esos sucesos en nuestro país que hacen que se nos revuelva el estómago de rabia e injusticia? Y en lugar de olvidarlos, hay que honrar a los afectados y preguntarnos qué vamos a hacer con esos sentimientos. Cuarto, fue un trabajo coordinado de distintos actores y líderes, lo que logró un cambio gradual y sostenible en el tiempo. Fue un esfuerzo que trascendió una coyuntura, que tuvo eco en las escuelas, en las familias, las instituciones y sobre todo en la política pública. Esto quiere decir, ya en términos muy mexicanos, que para lograr un cambio nuestro esfuerzo debe trascender sexenios. Y el quinto y último punto es que el esfuerzo de cambio en Palermo fue paciente. Palermo demostró el poder de las pequeñas acciones. Justo esto siempre ha sido lo más difícil para nosotros como asociación, el demostrar que nuestras pequeñas acciones hoy son eco y ejemplo para otros. No vamos a ver un cambio mañana, no queremos engañar a nadie, pero tenemos que dejar de creer que nuestras pequeñas acciones no trascienden. Justo esto se conecta con lo que dije al principio, los ciudadanos no creen que el cambio es posible porque no se ven capaces de generar cambios de grandes proporciones. Por eso creo que mucha gente cae en esa trampa de la justificación en lugar de combatir el status quo. Pero debemos reconocer que el sumarse a este esfuerzo y a este movimiento es una apuesta a futuro, es una inversión a largo plazo. Cuando nuestro propósito es tan grande como cambiar la cultura, pues pareciera que lo que cada uno puede aportar no hace la diferencia. Pero eso no es verdad. Palermo demuestra que los ciudadanos tenemos un poder impredecible, que con nuestro talento y las herramientas adecuadas se convierte en extraordinario. Y así como una generación atrás era normal fumar en la oficina o en tu habitación, y hoy eso pareciera una locura, o así como antes no se tenía el hábito del reciclaje y los niños de hoy traen ya esa conciencia, yo sueño con que el día de mañana vivamos bajo una cultura de la legalidad porque todos los ciudadanos reconocemos que nuestras pequeñas acciones congruentes son el verdadero antídoto contra la corrupción. Y bueno, por último cierro mi parte y mi reflexión de que sí es posible cambiar con una frase que a mí me encanta de Margaret Mead, quien fue una antropóloga estadounidense y que dijo, nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado. Entonces, a continuación, nuestro consejero David Noel Ramírez nos compartirá qué lecciones nos deja esta historia y qué acciones concretas podemos hacer por nuestro país. Pues muchas gracias, Dani. Te agradezco mucho que me dé la oportunidad para dirigirme a quienes hoy nos están viendo y escuchando. Sobre todo, lo que tenemos que aprender de este caso que le hemos llamado Caso Palermo y obviamente una manera categórica, no a la mafia. Nosotros tenemos que entender que nuestra existencia de todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, es una carrera de obstáculos. Y tenemos que ver la manera de que esos obstáculos nos permiten precisamente vencerlos. Yo siento que hoy en nuestro país, cuando vemos todo el contexto, todo el panorama de nuestra República Mexicana, tenemos que aceptar que tenemos ciertas heridas que a todos nos preocupan, como lo es la inseguridad, la violencia, la pobreza, la desigualdad social, la corrupción. Pero el punto importante que nos deja Palermo, y ese es el que hay que aprender de la historia, todos los pueblos, todas las comunidades tenemos aciertos y tenemos fallas. Los aciertos hay que capitalizarlos y las fallas tenemos que enmendarlas. Y cuando hablamos de estas heridas que hoy
vivimos en nuestro país y en general en el mundo, que acabo de mencionar, la pregunta que nos salta a la vista, ¿qué tenemos que aprender? Y que se aprendió en Palermo, que toda esa violencia, esa inseguridad que vivían, ese miedo, esa angustia, era originado por algo que es muy claro, la ausencia del Estado de Derecho, la falta de cultura de legalidad. Y así hemos encontrado, y se han hecho análisis correlacionados de ingeniería, donde está demostrado que en una sociedad a mayor impunidad, o sea, a mayor ausencia del Estado de Derecho, mayor corrupción. A mayor corrupción, mayor pobreza. A mayor pobreza, mayor desigualdad social. A mayor desigualdad social, mayor violencia. Y a mayor violencia, mayor inseguridad. Entonces, fíjense qué interesante es que la lección que nos deja lo que hemos contemplado en Palermo es que si queremos un rostro de México diferente, tenemos que luchar día tras día porque se viva en nuestro país, en cada momento de parte nuestra, el respeto a la cultura de la legalidad. El Estado de Derecho, que es el origen de tantas situaciones que hoy nos preocupan. Por otro lado, yo quiero también invitarlos, que nos deja mucho el caso de Palermo a todos nosotros, de que cuidado de presionarnos y vivir una moral colectiva equivocada. ¿Y qué es moral colectiva equivocada? Cuando nosotros empezamos a actuar de acuerdo a lo que la mayoría hace y decimos, bueno, como la mayoría hace eso, quiere decir que es correcto. Y aquí les voy a dar una frase que siempre es parte de mi credo de vida, que el mal es mal aunque todo el mundo lo haga y el bien es bien aunque nadie lo practique. Eso pasó allá precisamente como nos acaba de decir Dani hace ratito, que de repente se dieron cuenta que pues oye, aquí hacemos todos así medio turbio, pero pues más o menos estamos bien, todos estamos dispuestos a pagar un costo de inseguridad, de miedo, y dijeron, caray, por ahí no va, porque cayeron en la moral colectiva equivocada. Entonces, hoy en nuestro país necesitamos entender que ya no se vale brincarnos la fila, que no se vale pasarme el semáforo en rojo, que no se vale en el salón de clases copiar o plagiar un proyecto, un trabajo. Son detalles pequeños los que van construyendo a una sociedad. Entonces, la segunda reflexión que nos deja Palermo es que cuidado de caer en la moral colectiva. La moral colectiva, repito, equivocada, daña como lo ha dañado a nuestro país. El tercer punto de reflexión que nos deja el caso Palermo tiene que ver con algo que es esencial, de que hoy una de las situaciones que más reclama nuestra sociedad es que no se vale que por buscar el bien personal una persona pise el bien común. ¿Y cómo lo pisa? Cuando, por ejemplo, nosotros, de una manera otra vez, buscando nuestro beneficio personal, sabiendo que hay un plan regulador, por ejemplo, en un municipio, yo aceito vía corrupción a las autoridades o al responsable de obras públicas para que me autorice un permiso. Quizá en una comunidad o una colonia o una avenida que en el plan regulador no se puede hacer un edificio de 30 pisos. Pero yo digo, espérame, tengo 3,000 metros cuadrados, déjame optimizarlo. En vez de 10 pisos, que es el plan regulador, pues que me autoricen 30. Y claro, estás buscando tu beneficio personal, pero cuando se tomó la decisión de que no sea más de 10 pisos, es porque están buscando, o se decidió en base a eso, a una buena vialidad para todos los ciudadanos. Entonces, la tercera lección que nos deja, no se vale en nuestras vidas buscar el bien personal y pisar en base a ello el bien común. La cuarta lección que nos deja el caso Palermo es algo que también ya se nos ha compartido y se nos ha comentado, de que el origen también de una situación como lo fue en Palermo es la apatía y la indiferencia son los peores enemigos para que una sociedad no se desarrolle. Una sociedad no cambie su rostro cuando ese rostro ha sido golpeado o ha sido precisamente lastimado, como lo es por la falta del Estado de Derecho y como lo es la corrupción. Entonces, esa cuarta lección que nos deja el caso Palermo, y ya se nos ha dicho, si queremos cambiar a este gran país que es México, necesitamos trabajar en forma colaborativa. Necesitamos renunciar a la indiferencia, a la apatía. La indiferencia jamás nos ayuda a tener una mejor sociedad. Y hoy necesitamos en nuestro país, como lo decía Dani hace ratito, cada cambio de sexenio, cada cambio de ayuntamiento es una esperanza. Pero ¿qué implica esa esperanza? Que los ciudadanos nos involucremos,
que participemos, porque ser ciudadano no es ir a votar el día de las elecciones, es comprometernos y dar nuestro tiempo, nuestro talento, y si es necesario en algunas ocasiones nuestro tesoro, como hoy lo hemos hecho aquí en Nuevo León, para fortalecer las escuelas públicas que están falta de recursos. ¿Para qué? Para ayudar a resolver los retos de la sociedad, de la comunidad. Eso es ser ciudadano. Entonces, no hay que ser apáticos ni indiferentes ante los retos que nos presenta la sociedad. La quinta lección que nos deja precisamente este caso Palermo es algo fundamental. Lo personal siempre he creído que la meta que tenemos todos los seres humanos, sin importar nuestra religión, es muy clara la mística. La ética nos lo dice. La misión de cualquier ser humano para encontrar la auténtica felicidad es un binomio. Número uno, siempre hacer el bien. Es decir, siempre crear valor, nunca destruir valor. Yo estoy seguro que una de las cosas que generó el cambio en Palermo, y lo vemos en el documental, fue que hubo un cambio de estar comprometidos algunos con la destrucción de valor, gracias a los que estaban comprometidos con hacer el bien, fue convirtiendo a esa comunidad en una comunidad próspera, llena de futuro. Pero entonces, ¿cuál es nuestra misión de todos los seres humanos que nos deja Palermo? Hay que hacer el bien toda la vida. Y segundo, hay que ser mejores. La mediocridad jamás ayuda a una sociedad. Entonces, la quinta lección que nos deja el caso Palermo, comprometámonos todos, siempre a construir valor, a generar valor, a hacer el bien y ser mejores. Y eso llevará a una nueva escena a nuestra sociedad, a nuestro país. En síntesis, ¿qué quisiera dejarles a ustedes de mensaje? A todos que nos están viendo y escuchando, a nombre de Hagámoslo Bien. Todos sabemos, y es algo que no podemos soslayar, que México, nuestro país y Nuevo León, no es una suma de kilómetros cuadrados. México y Nuevo León es donde descansan nuestros antepasados, donde vivimos nosotros ahora, que fue lo que hizo que los habitantes de Palermo se comprometieran. Ese era su hogar, era su casa. No querían más un escenario destructivo, lleno de violencia, lleno de miedo. Entonces, México y Nuevo León no es una suma de kilómetros cuadrados, es donde descansan nuestros antepasados, donde vivimos nosotros y donde van a vivir nuestros hijos y los hijos de ellos. Por eso tenemos que comprometernos, como lo hicieron los habitantes de Palermo, para construir, para generar una primavera floreciente después de este invierno crudo que hemos vivido, de la ausencia del Estado de Derecho, de la falta de la cultura de legalidad. Ese es el invierno crudo que no queremos más vivir como lo hicieron los de Palermo. Queremos una primavera floreciente. ¿Para qué? Para que el día de mañana las nuevas generaciones puedan disfrutar de un otoño lleno de frutos. Ese es nuestro reto. Y aprendamos de Palermo cómo sí se puede hacer el cambio. Y termino con algo que es muy importante. Hay un autor, Viktor Frankl, que hizo un libro muy interesante sobre el hombre en busca del sentido. Y cuando decimos cambiar es posible, quiero referirme a él. Hay un párrafo que dice Viktor Frankl: a los seres humanos nos pueden robar todo. Podemos quedarnos en la calle desde el punto de vista material. Lo único que jamás nos van a robar es la libertad para elegir la actitud ante cada circunstancia que la vida nos presenta. Hoy Nuevo León y México nos están presentando una gran oportunidad, como fue para Palermo. ¿Y la oportunidad cuál es? Vamos a cambiar esta sociedad. ¿Y cuál es la respuesta? Muy sencilla. Respetemos el Estado de Derecho. Hagámoslo bien. Siempre comprometidos con hacer el bien y ser mejores. Gracias. Hola a todas y a todos, soy Marta Herrera y junto con el equipo de Hagámoslo Bien queremos invitarlos a ver el documental No Mafia, que es una historia que nos debe de importar a todos. Lo hemos vivido en muchos países, en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestra ciudad, y es un ejemplo de cómo entre todas y todos podemos cambiar nuestro futuro. El equipo que realizó este trabajo se embarcó desde el 2019 destino a Palermo para poder plasmar esta gran experiencia y la visión que tuvieron en temas tan complejos como es la violencia y la corrupción. Podemos ver cómo en este documental, que todos pueden ver desde la plataforma de YouTube,
Podemos invitar, por supuesto, a nuestros colegas, a nuestras familias, a nuestros amigos, a más ciudadanos y ciudadanas para poder apoyar el gran trabajo de grandes realizadores que buscan dejar una huella positiva en el mundo y poder dar a conocer cómo están sucediendo las cosas, sobre todo aquellas que no vemos. Adentrémonos pues a este gran viaje y conozcamos más sobre los ciudadanos que formaron parte de esta comunidad antimafia, su motivación para cambiar el destino de Palermo y las acciones que tomaron para realmente construir una nueva sociedad que estaba dominada por el crimen. Apoyemos el trabajo y el esfuerzo de Hagámoslo Bien, porque ha dedicado mucho tiempo en este material sobre cómo combatir la violencia, la corrupción y la apatía. Hablar sobre estos temas deja dolor, deja enojo, deja inclusive como a mí un nudo en la garganta, pero al mismo tiempo deja esas ganas de actuar y de no ignorar lo que está sucediendo. Pongámoslo sobre la mesa, discutamos estos temas y la realidad que envuelve nuestro mundo, nuestro país, nuestra ciudad y sobre todo que estemos bien informados para tomar las mejores decisiones. Si desean aprender más, pueden también visitar la página web de nuestro documental www.nomafiadoc.com. Ahí pueden encontrar mucho más información sobre cómo los ciudadanos se rebelaron y tomaron el destino en sus manos. Inclusive ahí hay materiales didácticos que pueden compartir con más ciudadanos y ciudadanas. Podemos y debemos comenzar este diálogo a través de las redes sociales, de No Mafia en Facebook, en Instagram y Twitter, y como No Mafia Doc, y únete a esta nueva comunidad virtual. Que esta iniciativa sea la entrada que nos ayude a seguir fomentando una cultura en donde sobresalgan nuestros grandes valores, donde estemos conscientes de la realidad y que no permitamos seguir viviendo dentro de todas estas violencias que aquejan a nuestra sociedad. Que el documental sobre los testimonios de las víctimas y sobrevivientes sirva para que aprendamos y sigamos aprendiendo de la historia y podamos activarnos como ciudadanos y ciudadanas y construyamos una memoria social. Cuento con ustedes. Muchas gracias.